Pedro, cuyo nombre significa trozo de roca, es uno de los personajes más fascinantes en la historia de la congregación cristiana primitiva. A lo largo de las Escrituras, se le menciona bajo varios nombres: Simeón, en hebreo, Simón, en griego, Pedro, un nombre griego que se le asigna exclusivamente en las Escrituras, y su equivalente semítico, Cefas, que significa roca. Este hombre que oía la voz de su maestro, fue moldeado por la enseñanza y el ejemplo de Jesús, convirtiéndose en una figura fundamental entre los apóstoles. Pedro era hijo de Juan, o Jonás, como se menciona en algunas partes. Inicialmente, residía en Betsaida, una ciudad pesquera ubicada en la orilla norte del mar de Galilea, y más tarde se mudó a Capernaum. Era pescador, junto a su hermano Andrés, en una empresa familiar que compartían con otros compañeros, como Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Este detalle resalta que Pedro no era un simple pescador independiente, sino que pertenecía a una red de trabajo de considerable tamaño. Aunque los líderes religiosos judíos consideraban a Pedro y a su compañero Juan como hombres iletrados y del vulgo, esto no significa que fueran analfabetos. Simplemente no habían recibido educación formal en las escuelas rabínicas, lo que no les restaba capacidad para cumplir con sus deberes y para ser testigos poderosos de las buenas noticias del reino. Pedro también tenía una vida familiar. Estaba casado, y se menciona que su esposa le acompañaba en algunos viajes misioneros, un detalle que refleja su profundo compromiso con el ministerio, así como su apoyo familiar. Incluso su suegra vivía con él y su hermano Andrés en Capernaum, lo que muestra el ambiente familiar de cuidado en el que vivía Pedro mientras se dedicaba al servicio. Este es solo el principio de la historia de un hombre que dejaría una huella profunda en la historia de la congregación cristiana. Pedro, junto con su hermano Andrés, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Andrés, quien inicialmente fue discípulo de Juan el Bautista, fue quien llevó a Pedro ante Jesús, lo que marcó el comienzo de un ministerio transformador para Pedro. En este encuentro, Jesús le dio el nombre de Cefas, o Pedro, que significa roca, un título que, de manera profética, reflejaría las cualidades que Pedro desarrollaría como líder fortalecedor de la congregación cristiana. Aunque inicialmente no entendía completamente la magnitud de este nombre, a lo largo de su vida mostró una estabilidad y firmeza que Jesús, con su capacidad para discernir los corazones de los hombres, ya había previsto. Así como Jesús reconoció la autenticidad de Natanael, también percibió el potencial en Pedro para ser una roca para sus compañeros, especialmente tras la resurrección de Jesús. Más tarde, en Galilea, Jesús llamó a Pedro, a su hermano Andrés, y a sus compañeros Santiago y Juan, para ser pescadores de hombres. Este llamado llegó en un momento clave. Mientras Pedro y los otros pescaban, Jesús realizó el milagro de una pesca extraordinaria que impresionó a Pedro profundamente, llevándolo a postrarse ante el Maestro. Convencido por el poder de este evento, Pedro, junto con los demás, dejó su negocio para seguir a Jesús sin vacilar. Al cabo de un año como discípulo, Pedro fue escogido por Jesús como uno de sus 12 apóstoles. En varias ocasiones, Jesús seleccionó a Pedro, junto con Santiago y Juan, para que lo acompañaran en momentos cruciales, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y durante la angustiosa noche en el jardín de Getsemaní. La cercanía de Pedro a Jesús en estas situaciones demuestra la confianza especial que el Maestro depositaba en él. A lo largo de su ministerio, Pedro y el apóstol Juan aparecieron frecuentemente juntos en el relato bíblico. Aunque comenzaron como hermanos en la fe junto a Andrés, el registro de los acontecimientos destaca la relación más estrecha entre Pedro y Juan, quienes trabajaron juntos en muchas misiones. Esta colaboración parece haber sido una combinación tanto de afinidad natural como de la voluntad de Jesús de que ambos compartieran tareas importantes en el ministerio. A lo largo de todo este recorrido, Pedro iba consolidando su carácter como uno de los pilares de la naciente congregación cristiana. Pedro, sin duda, fue un hombre de carácter fuerte, extrovertido y de gran pasión, lo cual lo llevó a destacarse entre los 12 apóstoles. Los evangelios recogen más palabras y acciones de Pedro que de cualquier otro apóstol, y muchas veces fue el primero en hablar o actuar. Su personalidad vibrante lo hizo ser impulsivo e impetuoso en ocasiones, hablando antes que los demás y planteando preguntas que llevaron a Jesús a aclarar y expandir sus enseñanzas. A través de sus preguntas y comentarios,
Pedro fue el instrumento que permitió a Jesús proporcionar enseñanzas más profundas a sus discípulos. Una de sus cualidades más evidentes era su disposición a expresarse, incluso cuando los demás permanecían en silencio. Preguntó a Jesús sobre el perdón y sobre lo que los discípulos recibirían a cambio de dejarlo todo para seguirlo, Mt 18:21, 19, 27-29. También, en la ocasión de la transfiguración, fue Pedro quien, ante el asombroso evento, sugirió construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, aunque quizás no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, Mr 9. 1:6. Este comentario refleja tanto su deseo de prolongar la gloriosa visión como su impulso de actuar rápidamente, aún sin entender completamente el significado de lo que estaba viendo. No obstante, Pedro también era sensible a la corrección y dispuesto a aprender de sus errores. A pesar de su gran devoción por Jesús, en ocasiones su fervor lo llevó a situaciones que requerían que Jesús lo corrigiera. Por ejemplo, la noche de la última Pascua, Pedro se negó inicialmente a que Jesús le lavara los pies, pero, al ser reprendido, cambió de actitud inmediatamente y pidió que también le lavara las manos y la cabeza, demostrando la intensidad de sus emociones y su sincero deseo de agradar al Maestro, JN 13, 5-10. Otro ejemplo fue cuando, movido por la compasión, trató de apartar a Jesús de su destino al escuchar que predijo su sufrimiento y muerte. Jesús, sin embargo, lo corrigió de manera tajante, llamándolo Satanás, pues Pedro en ese momento estaba poniendo los pensamientos humanos por encima del propósito de Dios, Mt 16, 21-23. A pesar de sus impulsos y correcciones, Pedro mostró una fe firme. Cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús por sus enseñanzas difíciles, fue Pedro quien habló en nombre de los apóstoles, afirmando con convicción: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes dichos de vida eterna, JN 6, 68, 69. Y también, cuando Jesús preguntó quién pensaban ellos que era, Pedro fue el primero en declarar con confianza: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Mt 16:16. Sin embargo, su exceso de confianza también lo llevó a cometer errores. En la última cena, Pedro afirmó con seguridad que aunque todos los demás tropezaran, él nunca lo haría. No solo estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, sino que estaba seguro de que su fe era más fuerte que la de los otros apóstoles. Fue en ese momento cuando Jesús le predijo que, antes de que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Esta predicción se cumplió, y cuando Pedro negó a su maestro, sintió un profundo arrepentimiento, Mt 26, 31-35. A pesar de sus defectos, Pedro siempre mostró un sincero deseo de seguir a Jesús y fortalecer a sus compañeros. Su trayectoria revela tanto su humanidad como su dedicación, lo que lo convierte en una figura profundamente interesante y valiosa en la historia de la congregación cristiana. Pedro, además de ser un hombre de palabras, también era un hombre de acción, siempre demostrando iniciativa, valentía y una profunda devoción hacia su Señor. A lo largo de los Evangelios, encontramos varios episodios que destacan su coraje y determinación por seguir a Jesús, a pesar de sus debilidades humanas. Una de las demostraciones más significativas de su deseo de estar cerca de Jesús fue cuando, en medio de una tormenta, pidió permiso para caminar sobre las aguas hacia él. Pedro tuvo el valor de dar algunos pasos sobre las agitadas aguas, pero cuando la duda lo asaltó, comenzó a hundirse, lo que llevó a Jesús a salvarlo. Este incidente revela tanto su fe como su humanidad, pues aunque en principio confiaba plenamente en el poder de Jesús, el temor lo llevó a tambalearse, Mt 14, 25-32. Durante la última noche de la vida de Jesús, Pedro, junto a Santiago y Juan, tuvo el privilegio de acompañarlo al jardín de Getsemaní, donde Jesús se dedicó a orar con fervor antes de su arresto. Sin embargo, al igual que los demás apóstoles, Pedro fue vencido por el cansancio y el estrés y se quedó dormido en vez de permanecer alerta y en oración. Jesús, sabiendo la gravedad de la situación que se avecinaba, se dirigió específicamente a Pedro, recordándole que no había podido mantenerse alerta ni una sola hora, Mt 26. 36-45. Esto demostró que, a pesar de sus intenciones, Pedro no siempre estaba preparado para los desafíos espirituales más intensos. Otra muestra de su carácter impulsivo fue cuando, en el momento del arresto de Jesús, Pedro actuó antes de pensar.
Sin esperar una respuesta cuando los discípulos preguntaron si debían luchar, sacó su espada y cortó la oreja de un hombre, intentando quizás causar un daño mayor. Jesús lo reprendió rápidamente, recordándole que ese no era el camino a seguir. Mt 26 horas y 51 minutos, 52. Este acto revela tanto su valentía como su impulsividad, pues actuó por instinto, sin reflexionar sobre la situación ni las enseñanzas de Jesús. A pesar de su deseo de proteger a Jesús, Pedro también luchó con el miedo. Aunque inicialmente siguió a Jesús de lejos después de su arresto, su temor a ser identificado como uno de los discípulos de Jesús lo llevó a negarlo 3 veces. En el patio del sumo sacerdote, fue reconocido por su acento galileo, y cuando se le acusó de ser seguidor de Jesús, Pedro negó rotundamente conocerlo. Al oír el canto del gallo, Jesús lo miró, y Pedro, abrumado por el dolor de su negación, salió y lloró amargamente. Mt 26, 69-75. Sin embargo, este momento no fue el final de su relación con Jesús, ya que, como había dicho, Jesús había orado por él para que su fe no desfalleciera del todo. Lu 22, 31, 32. Tras la resurrección de Jesús, se le dio a Pedro una señal de que no había sido abandonado. El ángel en la tumba instruyó a las mujeres que llevaron el mensaje de la resurrección a sus discípulos y a Pedro, destacando específicamente a Pedro por su nombre, Mr 16, 1, 7. Este gesto debió traer consuelo a Pedro, quien, a pesar de su triple negación, sabía que su Señor aún no consideraba digno de ser parte del grupo de apóstoles. Cuando María Magdalena entregó el mensaje a Pedro y Juan, ambos corrieron hacia la tumba. Aunque Juan llegó primero, fue Pedro quien, sin vacilar, entró a la tumba y vio el lugar vacío. JN 20, 1, 8. Además, Jesús se apareció a Pedro antes que al grupo de discípulos, asegurando que su negación no había destruido su relación con él. Este encuentro privado entre Jesús y Pedro fue sin duda crucial para confirmar la restauración de su fe y su rol en la futura congregación cristiana. Lu 24:34, 1 Cou 15:5. Pedro, a pesar de sus caídas, fue reafirmado en su llamado, lo que lo preparó para el importante liderazgo que tendría en los próximos años. Antes de la aparición de Jesús a los discípulos en el mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, Pedro mostró una vez más su típico dinamismo e iniciativa. Anunció a los demás que iba a pescar, y todos decidieron acompañarlo. Después de una noche sin éxito, al amanecer, Jesús se les apareció en la orilla, aunque al principio no lo reconocieron. Fue Juan quien identificó a Jesús, pero Pedro, con su impetuosa personalidad, se lanzó al agua inmediatamente para nadar hacia la playa, mientras los otros discípulos llevaban la barca y la pesca. JN 21, 1, 8. Este gesto impulsivo de Pedro revela su deseo de estar lo más cerca posible de su Señor. Una vez en la playa, cuando Jesús pidió algunos peces, fue Pedro quien, nuevamente tomando la iniciativa, se dirigió a la barca y trajo la red llena de peces hasta la orilla. JN 21, 9-13. Esta escena es significativa no solo por la pesca milagrosa, sino también por lo que sucedió a continuación. Jesús se dirigió a Pedro de manera muy personal, preguntándole 3 veces si le amaba, lo cual corresponde a las 3 veces que Pedro había negado a su Señor antes de la crucifixión. Con estas preguntas, Jesús no solo estaba restaurando a Pedro, sino también confiándole una gran responsabilidad: apacienta mis ovejas. Este mandato establecía a Pedro como un pastor espiritual, encargado de cuidar y guiar a los seguidores de Cristo. JN 21, 15-17. Además de esta restauración, Jesús predijo cómo moriría Pedro, indicando que, en el futuro, él también sufriría por su fe. JN 21-18, 19. Ante esta solemne revelación, Pedro, al ver a Juan, no pudo evitar preguntar: Señor, ¿qué hará este? La respuesta de Jesús fue una corrección directa pero amorosa: si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Una vez más, Jesús le recordó a Pedro que su llamado no dependía de lo que los demás hicieran, sino de su propia fidelidad y dedicación personal como seguidor de Cristo. JN 21-21, 22. Este episodio en la vida de Pedro refleja tanto su amor sincero por Jesús como su tendencia a comparar su propio destino con el de los demás.
Sin embargo, Jesús, con paciencia, le recordó que su enfoque debía estar en su propia misión y en seguirlo fielmente, sin distracciones. Así, Pedro, a pesar de sus fallas humanas, fue confirmado en su papel fundamental dentro de la congregación cristiana. Tras su arrepentimiento y superación del temor que lo llevó a negar a Jesús, Pedro se convirtió en una figura fundamental para la congregación cristiana, cumpliendo la exhortación de Jesús de fortalecer a sus hermanos. Lucas 22:32. Su excesiva confianza fue reemplazada por humildad y un renovado sentido de responsabilidad, lo que le permitió guiar a los demás discípulos. Pedro también asumió un papel clave en el pastoreo espiritual de los seguidores de Cristo, tal como Jesús le había encargado. Juan 21, 15-17. Uno de los primeros actos de liderazgo de Pedro después de la ascensión de Jesús fue sugerir que se seleccionara un reemplazo para Judas Iscariote. Basó su recomendación en las Escrituras, y los discípulos siguieron su consejo, eligiendo a Matías como nuevo apóstol. Hechos 1, 15-26. Este fue un ejemplo temprano de la influencia de Pedro en la dirección de la congregación. En el día de Pentecostés del año 33 EC, Pedro volvió a tomar la iniciativa. Bajo la influencia del Espíritu Santo, fue el portavoz principal entre los apóstoles y usó la primera de las llaves que Jesús le había prometido, abriendo el camino para que los judíos se unieran al reino de Dios. Hechos 2, 1-41. Esta importante función cimentó su posición prominente en la congregación cristiana. El liderazgo de Pedro no se limitó a este evento. Él y Juan son los únicos apóstoles originales mencionados repetidamente en el libro de Hechos, lo que subraya la importancia de su papel continuo. Mientras que otros apóstoles, como Santiago el hermano de Juan, son mencionados brevemente en relación con su martirio, Hechos 12:2, Pedro destacó no solo por su liderazgo, sino también por los milagros que realizó con la ayuda del Espíritu Santo. Un ejemplo fue la curación del hombre cojo en la puerta del templo, lo que causó una gran conmoción en Jerusalén. Hechos 3, 1-26, 5, 12-16. La valentía de Pedro frente a la oposición quedó patente cuando, después de ser arrestado junto con Juan, se enfrentó a los líderes judíos sin temor y declaró su firme compromiso de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, 1-21, 5, 17-31. Incluso cuando fue azotado por su fe, Pedro demostró que su convicción había cambiado por completo desde la noche en que negó a Jesús, mostrando su disposición a sufrir por Cristo. Hechos 5, 40-42. Además, antes de su segunda detención, Pedro también fue guiado por el Espíritu Santo para descubrir la hipocresía de Ananías y Zafira, y pronunció el juicio de Dios sobre ellos por intentar engañar al Espíritu Santo. Hechos 5, 1-11. Este incidente no solo reforzó la pureza y disciplina dentro de la congregación, sino que también subrayó la capacidad de Pedro para ejercer un liderazgo firme en momentos críticos. Después del martirio de Esteban y la conversión de algunos samaritanos por medio de Felipe, Pedro desempeñó un papel clave en fortalecer la nueva fe entre los samaritanos. Junto con Juan, viajó a Samaria para que estos nuevos creyentes pudieran recibir el Espíritu Santo, cumpliendo así con el uso de la segunda de las llaves del reino. Hechos 8, 5-25. A su regreso a Jerusalén, Pedro y Juan siguieron proclamando las buenas noticias a lo largo de su viaje, visitando diversas aldeas de los samaritanos. En otro de sus viajes misionales, Pedro realizó importantes milagros, como la curación de Eneas, quien llevaba 8 años paralizado en Lida, y la resurrección de Dorcas en Jope, lo que atrajo gran atención a la buena nueva en esas regiones. Hechos 9, 32-43. Sin embargo, uno de los momentos más significativos de su ministerio ocurrió cuando utilizó la tercera llave del reino. En este caso, Pedro viajó a Cesarea para predicarle a Cornelio, un centurión romano, y a su familia. Este evento marcó un hito importante, fueron los primeros gentiles incircuncisos que recibieron el Espíritu Santo, demostrando que la buena nueva del reino estaba abierta para personas de todas las naciones. Hechos 10, 1-11-18. A su regreso a Jerusalén, Pedro tuvo que defender su decisión frente a los que se oponían a que los gentiles fueran parte de la congregación cristiana. Pero finalmente todos aceptaron que había actuado bajo la dirección divina. Fue alrededor de ese mismo tiempo,
36 cuando el apóstol Pablo, recién convertido, hizo su primera visita a Jerusalén. Pablo buscó reunirse con Pedro, a quien también llama Cefas, y pasó 15 días con él. En este encuentro, Pablo también vio a Santiago, el medio hermano de Jesús, pero no a ningún otro apóstol. Gálatas 1:18-19. Hacia el año 44 el apóstol Santiago, hermano de Juan, fue ejecutado por orden de Herodes Agripa, y al ver que esto complacía a los líderes judíos, Herodes arrestó a Pedro con la intención de ejecutarlo también. Sin embargo, gracias a la ferviente oración de la congregación, un ángel de Jehová lo liberó milagrosamente de la prisión. Tras su liberación, Pedro compartió la noticia con los creyentes reunidos en la casa de Juan Marcos y pidió que informaran a Santiago y a los hermanos sobre lo sucedido, antes de retirarse a otro lugar para evitar más persecuciones. Hechos 12:1-17. La siguiente mención destacada de Pedro en el libro de Hechos es en la reunión que los apóstoles y ancianos de Jerusalén celebraron en el año 49 s. Esta reunión tenía como objetivo decidir sobre la cuestión de la circuncisión para los conversos gentiles. Después de una larga discusión, Pedro intervino para recordar cómo Dios ya había demostrado que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo sin necesidad de circuncisión, argumentando que no debía imponerse una carga innecesaria sobre ellos. Su discurso fue tan convincente que toda la multitud guardó silencio, reflejando tanto la fuerza de su razonamiento como el respeto que se le tenía dentro de la congregación. Hechos 15:1-29. En ese contexto, el apóstol Pablo se refirió a Pedro, junto con Santiago y Juan, como hombres sobresalientes, quienes parecían ser columnas dentro de la congregación cristiana. Gálatas 2:1-2, 6-9. Aunque Pedro fue una figura destacada y respetada entre los apóstoles, el registro bíblico muestra que no ejerció una primacía formal sobre ellos, ni recibió un nombramiento que lo colocara en una posición superior. Por ejemplo, cuando Felipe tuvo éxito en la obra de predicación en Samaria, el relato indica que los apóstoles, actuando como un grupo colectivo, enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para apoyar esa labor. Hechos 8:14. Esto sugiere que, aunque Pedro tenía un rol importante, las decisiones se tomaban en conjunto por los apóstoles. Además, Pedro no permaneció en Jerusalén como si su presencia fuera imprescindible para la buena administración de la congregación cristiana. Su labor se extendió a otros lugares, como Samaria y varias regiones de Judea, además de sus viajes misionales. Hechos 8:25, 9:32, 12:17. Un incidente notable en la vida de Pedro ocurrió en Antioquía de Siria, donde estuvo trabajando junto a Pablo. En ese momento, Pablo lo reprendió cara a cara, delante de todos ellos porque Pedro se había apartado de los cristianos gentiles, probablemente por temor a lo que pensarían ciertos cristianos judíos que habían llegado de Jerusalén enviados por Santiago. Pablo consideró este comportamiento como una forma de hipocresía, y fue necesario corregirlo en público para evitar que afectara negativamente a la congregación. Gálatas 2:11-14. En cuanto a la tradición de que Pedro residió en Roma y dirigió la congregación desde allí, esto se basa en relatos de origen dudoso y no encuentra apoyo claro en las Escrituras. No hay evidencia bíblica de que Pedro estuviera en Roma ni que ejerciera autoridad desde esa ciudad. En cambio, Pedro escribió sus 2 cartas desde Babilonia, una región que históricamente había una comunidad judía considerable. Esto concuerda con las Escrituras y no con las tradiciones extrabíblicas. Conclusión: Pedro, aunque era un hombre imperfecto, demostró una gran valentía y amor por su Señor. A lo largo de su vida, aprendió lecciones profundas sobre la fe, la humildad y el liderazgo. Fue testigo de milagros increíbles, usó las llaves del reino para abrir el camino a judíos, samaritanos y gentiles, y fue un pilar fundamental en la expansión de la congregación cristiana primitiva. Su ejemplo nos recuerda que, a pesar de nuestras debilidades, podemos ser instrumentos poderosos para cumplir con el propósito de Dios si confiamos en Él y seguimos su dirección. Si te ha inspirado la historia de Pedro y quieres seguir aprendiendo sobre otros personajes bíblicos, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias de Sabiduría Eterna. No te pierdas nuestras próximas historias llenas de sabiduría, lecciones profundas y secretos antiguos revelados.
Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video y sigue caminando en el camino del conocimiento espiritual.